de Trabajo dio anuncio a algunas medidas en el ámbito laboral. Este va a ser el tema que vamos a analizar en nuestro bloque económico. Martín Ruggiero ayer habló de medidas puntuales específicas para en el corto plazo trabajar el tema legal respecto al ambiente laboral. Habló de algunas medidas muy puntuales y son las que vamos a empezar a analizar con César Puntriano, que es profesor de SAN y justamente experto en estos temas. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Como siempre es un gusto saludarte. Muchas gracias. Trató de ser muy didáctico, muy puntual para lanzar, digamos, una agenda de acción a corto plazo, Ruggiero, para un poco pintar el panorama de lo que va a ser el ambiente laboral en los próximos meses. ¿Nos podrías ayudar a detallarlas, por favor? Por supuesto. El ministro anunció 4 medidas muy interesantes que regulan o que contemplan la promoción del empleo y también el tema laboral legal netamente. Lo primero es que el ministro dijo que se iba a fortalecer este programa temporal Trabaja Perú, que no es un programa nuevo, es un programa de generación de empleo temporal que el Ministerio de Trabajo tiene ya hace tiempo en marcha, y se había planificado para este trimestre, julio, agosto y septiembre, iniciar una nueva fase del programa, a través del cual se iban a realizar obras de infraestructura vial, pistas, arreglar veredas en las regiones. Y con esto se piensa generar más o menos 200.000 puestos de trabajo. Entonces esto es una de las medidas a las que el ministro le ha puesto la puntería y ha dicho que la va a promover. Todavía no hay especificaciones de cómo, cuánto, cómo se va a impulsar. Sencillamente está, digamos, la medida marco anunciada. Correcto. Que ya le había anunciado la ministra Silvia Cáceres antes de dejar el cargo. O sea, lo que le tocaría a este ministro es ponerla en práctica, ¿no? Que es parte un poco de las medidas que el gobierno va a implementar para poder reactivar la economía. Perfecto. Lo segundo que ha planteado el ministro también, es la ampliación de la vigencia del régimen temporal de trabajo remoto. Y lo explico brevemente. A inicios de la emergencia, hacia marzo, se emitió una norma donde se flexibilizaban las reglas para que los trabajadores pudieran laborar desde su casa, desde un hotel o inclusive desde el extranjero, digamos, de manera remota. Estas reglas flexibles vencen o culminan cuando termine la emergencia sanitaria. 7 de septiembre. Y la emergencia sanitaria, exactamente, termina el 7 de septiembre. Así que es importante que se dé el marco legal para poder ampliarlas. El ministro es consciente de esta necesidad, tanto de empresas como de trabajadores, así que también, digamos, que le ha puesto la mira a este tema de manera prioritaria. Perfecto, pasemos a la tercera y a la cuarta, haciendo ahí un corte porque definitivamente hay algunos sectores que dicen que estas dos últimas son bastante pro empresa, digamos así, mote al que se le ha puesto a Martín Ruggiero, ¿verdad? Sí, mira, pero yo te diría que, siendo objetivos, son pro empleo también. ¿Y por qué? Correcto. Mira, la primera tiene que ver con la suspensión perfecta de labores, que ya hemos hablado en otro programa, sobre el hecho de que se han pedido más de 30.000 expedientes y la Autoridad de Trabajo ha aprobado menos del 10%. El ministro no se ha comprometido a que se vayan a aprobar todos los expedientes, porque al final del día, la autoridad técnica del Ministerio de Trabajo, que no es el ministro, es quien aprueba. ¿De acuerdo? Lo que ha dicho el ministro es que se va a dotar de más recursos. Claro, no le corresponde a él. Ha dicho también que lo va a coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, él ha dicho, voy a dotar de más recursos al Ministerio de Trabajo y a la SUNAFIL para que agilicen los expedientes. Y eso es bien importante, Juan Carlos, porque la demora de los expedientes hace, por ejemplo, que los trabajadores no puedan aplicar algunos beneficios económicos. Por ejemplo, recuerda que se estableció una prestación económica de 760 soles hasta por 3 meses para aquellos trabajadores que laboren en empresas que no tengan más de 100 trabajadores y que ganen menos de 2.400 soles. Esa gente puede acceder al beneficio solamente si se aprueba la suspensión. Pero si estás en el limbo, claro, si el trámite está parado, no accedes. Entonces el trabajador no va a saber
si le corresponde que le reintegren las remuneraciones porque la suspensión se ha desaprobado, o si le corresponde esta prestación económica. Entonces yo creo que es bien importante esto que ha dicho el ministro de que se va a inyectar dinero para que se agilice el tema, porque la SUNAFIL hoy día, con menos de 1.000 inspectores a nivel nacional, no puede y no se da abasto con tantas solicitudes que hay. Entonces yo creo que esta medida no es pro empresa, es pro empleo. También impacta en los trabajadores. Correcto. Porque el trabajador tiene derecho en saber con certeza si le han aprobado o no la suspensión perfecta. Y por último, la cuarta sí amplía el panorama de beneficios que antes estaba solo para micro y pequeña empresa, ya sí, a un nivel general, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que ocurre es que a inicios de mayo se emitió una norma que establecía este programa especial de reactivación que es para, efectivamente para micro y pequeñas empresas que podían, digamos, por intermedio de la inspección laboral, o sea, antes de que se inicie la fiscalización laboral, pedirle a la SUNAFIL que medie para poder fraccionar deudas laborales distintas a la remuneración, ojo, CTS, gratificaciones, ¿no? Pero que en el fondo, Juan Carlos, yo creo que estaba más orientado a pequeñas empresas que a microempresas, porque las microempresas no pagan CTS. Sí, no tienen esos derechos, exactamente. ¿Y cómo se vas a fraccionar? Entonces, la idea del ministro es ampliarlo a medianas y a grandes empresas. Yo creo que ahí tenemos que ser cuidadosos y establecer un buen filtro, ¿verdad? Para que efectivamente aquellas empresas que efectivamente necesiten ese fraccionamiento lo puedan aplicar. Y yo también creo que no debería ser solo en el marco de una inspección laboral, o sea, no deberíamos esperar a que el trabajador denuncie, sino que más bien la empresa pueda, digamos, aplicar la medida y eventualmente ser fiscalizada después para ver si la aplicó correctamente. Y de esa manera también evitamos abusos de ambos lados. Perfecto, clarísimo, César, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Bloque Económico. A la orden, Juan Carlos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Igualmente. Cerramos así nuestro Bloque Económico.